hablando de lo que eran dos tipos de ensamble del freno de estacionamiento. ¿Sale? Habíamos dicho primero que nada que esa era la principal diferencia en cuanto al cuando tenemos disco, bueno, freno de disco en la parte de delante y cuando tenemos freno de disco en la parte de atrás. Prácticamente el mecanismo de la mordaza y todo esto es básicamente lo mismo. Pero ahí la diferencia radica en que se obtiene pues un ensamble diferente agregado a lo que es el freno de estacionamiento, ¿sale? Comúnmente dijimos que era más conocido el freno de tambor porque fue el primero que se implementó y obviamente el que más se conoce, como desde así hace muchos años, ¿no? Pero ya cuando se tiene discos en la parte de atrás, este mecanismo cambia hasta cierta parte, sigue siendo un mecanismo totalmente mecánico que no depende del sistema hidráulico. Los coches, así, bueno, lo más nuevo en cuanto a esto es que se sustituye, ¿no? En vez de conectarse por medio de un chicote de acero pues a la palanca al interior del vehículo, es ahora un sistema electrónico. Se tiene una especie de motor a un lado de la mordaza y ese es el que actúa nuestro freno de estacionamiento. Pero bueno, finalmente lo mismo, es independiente del sistema hidráulico de los frenos. Pero bueno, en este caso el día de ayer vimos dos. Alguien por favor que me diga uno nada más de ellos y luego otra persona que me describa el otro, así como que lo más general de cómo es que trabajan los dos primeros tipos de freno de estacionamiento en la parte de atrás. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? El freno de estacionamiento, maestro, es el freno de mano, ¿no? Sí, señor Armando, así es. El freno de mano que a veces en unos carros se pucha con el pie y y otras veces nomás lo jala con la mano para que se desenganche. Ok, bueno, pero el día de ayer habíamos comentado que, o sea, el mecanismo ya en la llanta puede llegar a variar, o sea, es un poco diferente. Entonces, a ver, no sé si hay alguien más que me quiera ayudar con eso. Que los frenos de tambor, el freno de Cuando es tambor cuando es de disco, señor Armando, cuando son de disco. eh, no, esa parte me la perdí, maestro, pero me gustaría Maestro, escuchar. Bueno, ahorita lo vamos a ver, señor Armando, no se preocupe. yo me acuerdo un poco, maestro. A ver, Soy Abel. adelante. A ver, señor Abel. Este funciona con un pistón y el pistón mueve una palanquita y la palanquita mueve el tornillo y el tornillo apachurra o aprieta o impulsa la balata hacia el disco. Ese es uno, maestro. Ok. Bueno, señor Abel, nada más que me lo dijo como que un poquito en desorden. Es el tornillo, bueno, es la palanquita que está pegada a la mordaza. Esa está conectada Sí, al tornillo. es un pistón que está pegado ahí a mordaza y ya el pistón mueve una palanquita que tiene el tornillo y el tornillo da una vuelta y ese tornillo empuja lo que es lo que es El la, pistón la, de la la mordaza. el pistón de la mordaza, maestro, y ya eso es el estacionamiento de... El freno de estacionamiento. Ok, sí, así es. Bueno, así era como lo habíamos descrito el día de ayer, perdón. Bueno, entonces sí, es prácticamente un tornillo el que se gira y mete el pistón de la mordaza y ese pues está pegado con las balatas, entonces los acciona de manera mecánica. Ok, ese es uno. ¿Alguien más que se acuerde del otro? El segundo que vimos. Es bastante parecido, pero cambian algunas cosas. ¿Quién se acuerda? Yo me acuerdo, pero no sé cómo describirlo. Es el que ¿Cómo trae, se el que trabaja con un balín, maestro. con un balín? Ok, correcto. El balín, la palanca empuja tiene como
un pequeño, no me acuerdo cómo se llama, que empuja al balín y el balín empuja el resorte y el resorte a las balatas. Al pistón y el pistón Algo a las así. balatas. Es correcto. Así es. Bueno, vamos entonces a verlos. Son correctos, son correctos. Vamos para que queden un poco más claro. Bueno, vamos a verlos. Ok, esa era nuestra primera imagen. Era la sección, ¿no? De nuestro caliper, partido exactamente donde está el pistón. Ajá. Pensando que solo tiene un pistón. A ver, un segundo. Ok. Bueno, a ver, vamos a identificar directamente lo que es la mordaza. La mordaza es todo lo de afuera. Sí, le voy a dar así como que una pasada súper rápida. Todo esto es la mordaza. Hasta acá. Nuestras pastillas son estas que están aquí. Junto con su material de fricción. Y lo que está entre las pastillas, pues obviamente es nuestro disco. Luego tenemos el pistón tal cual de nuestro caliper, que es este verde. A ver si todos lo alcanzan a ver. Si no lo ven, me dicen. Este verdecito, ese es el pistón. Obviamente pues está partido a la mitad, por eso se ve así como que una tacita. Bueno, en la parte de adentro tiene un mecanismo, como ustedes pueden observar. Tenemos aquí lo que es... A ver, ¿de qué color lo haremos? Naranja. Muy bien. Primero vemos lo que es nuestra palanca, ¿no? Esta palanca que se ve aquí, aunque se ve, está de lado, pero bueno, es una palanquita que se mueve cuando nosotros accionamos el pedal de freno o la palanca de freno de estacionamiento dentro del vehículo. Esta palanca se mueve y hace que este tornillo que vemos aquí, este tornillo amarillo, está enganchado directamente a esa palanca. Tornillo. Se gire por la parte de adentro en esta base que tenemos aquí, que es nuestra tuerca, y empuje al pistón hacia afuera. O sea, todo es mecánico, no depende del líquido de frenos. Entonces, este lo empuja en este sentido y acciona lo que es el frenado con las pastillas, ¿no? Ese era el primero. Ajá. ¿Para todos queda claro? Sí, profe. Ok, señor Armando. Sí, maestro. Ya ahora sí lo entendí. Perfecto. Profe, ¿Sí? tengo ese tornillo puede llegar el tiempo que se pueda desajustar. Mm, sí, pero en realidad tarda mucho, señor Abel. Porque, o sea, como no es algo que esté para cuando el vehículo está en movimiento, su desgaste tarda mucho tiempo. No, es Alexis Santiago. Perdón, señor Alexis, lo confundí, sorry. Sí, porque yo tengo un carro que es 4 discos también y lo llevé a Best Boy a ajustar la palanca y ellos no hicieron ni el trabajo ni nada y lo llevé otra siguiente vez y parece que no saben cómo ajustarla. Es que luego pasa, por ejemplo, que lo que son los sellos o las rondanitas que tiene, empiezan como que a tener juego, entonces luego pues o sea, empieza a generarse como que una especie de juego en el tornillo. Oh, ¿y qué pasaría ahí? ¿Se cambiaría entonces el caliper? No, realmente, bueno, es que hay unos que sí los venden, señor Alexis. Como es de freno de estacionamiento, luego lo venden así aparte. Pues los puede cambiar. Pero bueno, depende un poquito del fabricante. Luego hay fabricantes que dicen, no, se cambia todo. Pero no, se suele vender aparte. Así que igual tiene que buscarle un poquito, pero sí los encuentra. Yo tengo que verificar a ver y hacer un video para enseñártelo. Órale, me parece perfecto, señor Alexis. Está bien. Bueno. Entonces creo que queda bastante claro cómo es que trabaja. En la parte de adentro pues hay unos resortes, un balincito, como que unos retenes, pero ya es como que para la posición de nuestra tuerca, pero está más... Puede variar coche a coche, pero es un soporte nada más para la tuerca. Bueno, ese es uno. El segundo que vimos el día de ayer
pues que tenemos aquí. En este caso, ustedes pueden observar otra vez lo que es nuestra palanca. A ver, déjenme pongo aquí. Bien, aquí está la palanca. Tenemos lo que es el tornillo, que es como, en este caso es como una especie de flecha de diferentes diámetros que se alcanza a ver aquí. Ahí ustedes pueden observar lo que es nuestro balín. Puede ser uno, pueden ser más. A veces son más de uno, pero no está totalmente lleno. Y no es cierto, sí tiene más. Depende. Pero bueno, entonces dijimos que esto, o sea, cuando se gira la palanca, cuando jalan ustedes accionan el freno de estacionamiento, esta palanca de aquí, la verde, se gira, ajá, hacia acá. Entonces, al girarse, este balín es desplazado más adelante. Lo pongo aquí. Ok, ese balín es desplazado más hacia adelante porque la flecha tiene como que una forma así, en esta parte. Entonces empuja la parte que sigue y finalmente hace que se empuje nuestro ajustador que está en la parte de adentro del pistón. Esto que vemos aquí es la parte interior del pistón. ¿Mm? Bueno, tiene un resorte y tiene lo que es el ajustador. Entonces, bueno, ya nuestro pistón, que es este que vemos acá, voy a poner de amarillo. Todo esto es nuestro pistón. Es empujado hacia adelante y aquí, bueno, en este caso no hay pastillas, no, el ensamble no tiene las pastillas. Pero bueno, ya cuando se empuja el pistón se entiende que se va a accionar el freno porque ahí están inmediatamente las pastillas. ¿Ok? O sea, prácticamente la única diferencia entre este y el anterior es que en el anterior pues es un tornillo como tal y aquí es más como una especie de eje con a este mecanismo de la rampita para empujar al balín es una leva, ¿no? Pero bueno, el mecanismo completo se dice que es de rampa y de balines. Y bueno, eso es suficiente para empujar todo hacia adelante. Tiene por ahí lo que es el resorte que empuja el pistón, pero ya. Entonces es todavía como que un poquito más sencillo en cuanto al número de piezas y todo esto. ¿Vale? ¿Se entiende? Bueno, ahora sí todo es claro para todos cómo es que funciona. Claro que sí, maestro, ahora sí entendí perfectamente. Muy bien. ¿Los demás también? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, esos son dos tipos de mecanismos para el freno de estacionamiento. Otro que también pueden llegar a encontrarse es este que vemos en la pantalla. Por favor, alguien que me ayude a leer. Si me permite, lo puedo hacer, Job. Adelante, señor Job. Un tercer diseño utiliza un disco especialmente diseñado que incorpora un pequeño tambor de freno. Cuando el freno de estacionamiento se aplica, las zapatas internas oprimen contra la pared interior del tambor. Rotor, ensamble de ajustador, resorte de retorno del ajustador, resorte de sujeción, zapata y balata, laina de desgaste, ensamble de placa de montaje, espiga de sujeción, bota, tornillo de ajustador, tuerca de ajustador, receptáculo de ajustador, ménsula de desgaste, resorte de retorno de la zapata, zapata y balata, resorte de sujeción, ensamble de palanca y vástago. Ok, muy bien, señor Job. Muchísimas gracias. Muy bien, señor Job. Bueno, como nos dice el señor Job, entonces, otro mecanismo para el freno de estacionamiento es un tambor en la parte de adentro del disco, ¿vale? Si ustedes recuerdan, en las fotografías que estuvimos viendo de los tipos de disco, tenemos por ejemplo este que es un disco más, ¿vale? Bueno, este disco, bueno, no es
Cuando está un poco más pronunciado en la parte de atrás, nos podemos dar cuenta que es porque en la parte de adentro, en la parte como del sombrerito, aquí en esta zona, ay Dios, no se lo alcanza a ver, aquí, tiene lo que es un ensamble de disco de tambor. Ya habíamos visto al principio del tema cómo es que funciona todo esto, ¿no? Lo vimos de manera general, pero bueno, prácticamente dijimos que las zapatas son como unas especies de medias lunas que se pegan a la parte, digamos, por adentro, a las paredes internas del tambor. Entonces, nuestro freno de estacionamiento para discos en la parte de atrás que utiliza tambor, así es como trabaja. Vamos de nuevo. Si ustedes observan aquí, tenemos lo que es el disco, esta parte, la parte central del disco. Entonces, el disco como tal, o rotor, pues sí tiene su mordaza, ¿no? Esta mordaza trabaja de manera igual a las mordazas que hemos estado viendo en la parte de adelante. Pero, en esta parte más ancha, entra lo que es una placa de montaje, donde va instalado todo el mecanismo de un freno de tambor. Como ustedes pueden observar, tenemos lo que son las zapatas. Y bueno, no hemos visto bien lo que es el freno de tambor completo, pero es prácticamente todo esto, ¿no? Tiene lo que son su ensamble del ajuste, que son estas tres piecitas que vemos aquí en grande. Tenemos lo que son los resortes y el ensamble del herraje o palanca para accionar, bueno, para empujar las balatas o las zapatas contra la parte interna de lo que es el disco, ¿no? Para que se accione. Este tambor obviamente ya no tiene un pistón que empuje a las zapatas, sino que de todo esto se encarga ahí la palanca, ¿sí? Esta es accionada de manera mecánica a través de una línea de acero, así como las otras, que viene desde el interior del vehículo para el freno de estacionamiento, ya sea de palanca o de pedal. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos los dos ensambles, los dos tipos de ensambles en una misma unidad. ¿Ok? Obviamente es un poco más pesada y bueno, pueden hacerse como que los mantenimientos por separado, que tienen en realidad que pues desarmar todo. Y pues nada más, eso es como que lo más general. No sé si tengan alguna duda en cuanto a nuestro freno, a nuestro tercer mecanismo de freno de estacionamiento. ¿Sí? ¿Claro para todos? Sí. Bueno. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, si queda claro, entonces, pues bueno, ahí tenemos ahora lo que son los tres tipos de frenos de estacionamiento. Como les decía, más que nada, bueno, en este caso, en los dos anteriores, lo que llega a cambiar, aparte, bueno, en sí, es el freno de estacionamiento. Y se ve más, se refleja más cuando cuando le vamos a hacer por ejemplo, un cambio de pastillas a la mordaza, porque ya que el pistón en los dos anteriores, en la parte de adentro tiene un tornillo o una especie de resorte, lo que se llega a hacer es que se tiene que utilizar, por ejemplo, una herramienta para que, ya ven que, bueno, para los que lo hayan hecho, en los frenos de delante de disco, pues cuando hay que sacar la mordaza, ahí se le hace palanca al pistón para meterlo y que nos dé chance de maniobrar y sacar todo. En estos casos no se puede hacer así directamente, sino que el pistón, además de irse empujando, tiene que irse como que roscando. Y tiene que ir dando vueltas, por ejemplo, cuando es el de tornillo. Igual en el de resorte también se tiene que ir dando vueltas para que pueda ir entrando el pistón. Y eso es como que la mayor diferencia cuando estamos haciendo un mantenimiento. Aparte de eso, yo creo que ya no hay otra cosa, ¿vale? En si es uno que tiene un tambor en la parte de adentro del disco, pues bueno, depende si le van a hacer el cambio de pastillas, pues realmente no le van a mover nada a la parte del tambor, ¿sí? Hasta que le tengan que hacer el servicio a ese disco, que en realidad dura bastante, porque pues es un freno de estacionamiento, no hay como que un desgaste rápido, es muy muy lento. Igual en ciertas ocasiones se tienen que estar como que revisando a ver si todo está bien. Pero no tienen que moverle prácticamente nada. Todo lo que tengan que hacer con la mordaza se hace y no se interviene con lo que es nuestro tambor. Bueno, señores. Entonces, vámonos ahora con lo siguiente. Maestro, Sí, dígame, señor Eduardo. ya después va a explicar cómo
¿Se cambian las pastillas del tambor? ¿Las pastillas del tambor o las pastillas Ajá, del...? o Sí, las recuerden que pastillas. del disco son pastillas y acá son zapatos. Pero sí, sí, vamos a ver las dos cosas. Oh, perdón. No se preocupe, señor Eduardo, son cosas como de nombres. Pero sí, no se preocupe, sí lo vamos a ver. De hecho, es precisamente lo que sí con el disco. Sí, Ok, bueno, a ver, gracias. denme un segundito. Listo, listo. Ok, vamos a hablar entonces ahora de lo que es el servicio a los frenos de disco. ¿Sale? Vamos a empezar pues viendo lo que es la inspección y luego ya cómo hacemos el cambio. En realidad es bastante sencillo, sobre todo si empezamos con lo más general, lo que traen los coches más comerciales, de los que más pues dominan el parque vehicular. Es como que más práctico. Ya luego vamos a incorporar cuando se trate de discos en la parte de atrás, porque el procedimiento es prácticamente el mismo y como les decía, lo único que cambia es la forma en la que se mete el pistón para poder extraer las pastillas y los seguros de nuestra mordaza. ¿Sale? Bueno, a ver. Vámonos entonces con esto. Muy bien, la revisión. ¿Sale? Recuerden que la revisión lo que se tiene que hacer es una inspección de los elementos, ver en qué estado se encuentran sin siquiera empezar a desarmar. A lo mucho lo que tienen que empezar a hacer es pues quitar la llanta para poder ver el estado de los componentes, revisar el desgaste, checar si hay fugas, fracturas. Y obviamente esto va enfocado a que ustedes le digan, le están haciendo el servicio a un vehículo de otros propietarios, ¿no? En su taller. Entonces es para que se den una idea rápida de en qué estado va el vehículo y sepan, bueno, vayan haciendo como que su plan de mantenimiento, ¿no? Porque no es lo mismo un coche nuevo al que se le ha estado haciendo su servicio como debe de ser. Y pues obviamente todo va a ser como un quitar, poner y lubricar un poquito y ya. A un coche con más tiempo, al que no se le ha hecho servicio de manera correcta, se le ha dejado que se desgasten demasiado las pastillas, no se le han hecho los cambios adecuados a lo mejor de disco cuando debió de haberse hecho según el fabricante. Entonces por eso es importante que ustedes inspeccionen los elementos antes incluso de empezar a desarmar. ¿Ok? Bueno, para de preferencia poder decirle a su cliente en qué condiciones generales va el ensamble. ¿Ok? Bueno. Bien. Vámonos por pasos. Ahí, por favor, alguien que me pueda ayudar a leer. Yo, maestro. Yo, profe. A ver, primero el señor Heriberto, perdón, el señor Armando, y luego, ¿quién más me dijo? ¿Quién fue la otra persona que me dijo? A ver, un segundo. Después del señor Armando, ¿quién más me dijo que me ayudaba a leer? Pues creo que ya no me escucho. Muy bien, señor Armando, a ver, adelante, por favor. Quite los Quite los ensambles de rueda. Santo cielo. A ver, ese es el señor Armando, ¿y quién más? Tengo a dos personas hablando. ¿Cuál es el nombre de la otra persona? No sé, yo soy Armando. Usted es Armando. ¿Y la otra persona es? Es que luego no me aprendo bien sus nombres. Suena que Yo también yo soy Armando Castellanos. Ah, ok, ven, la confusión. Y luego dicen que soy yo. Bueno, entonces, bueno, primero el señor Armando Rodríguez y luego el señor Armando Castellanos. ¿No? Ok. A ver,
Quite los ensambles de rueda y llanta y revise la pastilla. Y ensamble las pastillas y placas. Las pastillas no deberán estar abajo del espesor mínimo ni estar contaminadas de grasa y de fluido de frenos. Ok, muy bien, señor Rodríguez. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, así es. Ustedes una vez que, bueno, no hemos dicho por ahí, tienen que tener ciertas medidas de seguridad en cuanto a levantar el coche y la llanta, ¿no? Yo creo que el lunes damos un pequeño tip en cuanto a eso. Pero bueno, una vez que lo han levantado y quitan la llanta, tienen que ver, sin empezar a desarmar, en qué estado se encuentra todo el ensamble, ¿no? Y el disco. Pueden empezar por lo que son las pastillas y la base de las pastillas. Si se dan cuenta, en las fotografías, en una de las fotografías que vimos anteriormente, muchas mordazas. Creo que ya alguien se acaba de caer de la mesa. Bueno, nuestra mordaza suele tener en la parte de arriba una cavidad. No todos lo tienen, pero la mayoría sí. Y desde ahí ustedes pueden inspeccionar, por ejemplo, para empezar, el desgaste que tienen las pastillas para ir dándose una idea de qué tanto ha sido trabajado de más el vehículo. Recuerden que finalmente pues se tienen indicadores, ¿no? Del desgaste, que se pueden hacer de manera electrónica desde el tablero o la laminita famosa esta que genera un sonido cuando ya se ha alcanzado el grosor mínimo de la pastilla, ¿sí? Pero bueno, como les decía en otra ocasión, hay quienes a lo mejor, no sé, saben un poco, porque van a otros talleres y no lo quieren cambiar, o bueno, hay muchas razones, pero finalmente el ahorrarse esa parte luego hacen que se doble, por ejemplo, la laminita, ¿no? Es algo de lo que pasa. Entonces la pastilla se trabaja hasta que está en sus últimas, e incluso a veces se sobrepasa y empieza a tocar el metal de la base de las pastillas con el disco. Entonces esto obviamente va a ir generando un desgaste excesivo en el disco, un desgaste acelerado, que pues puede llegar a generar un daño irreparable en el disco, ¿no? O en algún otro componente. Entonces ustedes tienen que inspeccionar incluso sin quitarla antes, qué tanto desgaste tienen las llantas. Como normalmente se cambian no solo una sino dos, es en las dos de adelante, en las dos de atrás, para que lleven un desgaste más o menos parecido. Puede ser que alguna tenga un poco más de desgaste que otra, no hay mucho problema, mientras no sea excesivo o excesivamente notorio, pues todo está bien, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, como lo dice ahí, yo creo que se alcanza a ver, aunque no lo hayan quitado, si por ejemplo tiene como que hay derrame de líquido de frenos y está sobre las pastillas, o incluso, bueno, las pastillas se engrasan, ¿no? Luego hay quien se excede un poco y esta grasa se llega a repartir o por cualquier cuestión, o que hayan pasado, bueno, hay muchas cosas que pueden generar que se peguen sustancias a nuestras pastillas. Entonces eso lo tienen que inspeccionar desde un principio. Todo esto es para que le digan a su cliente, ¿sabes qué? Tu coche viene en estas condiciones y es posible que pase esto y esto y esto otro, ¿no? Que a lo mejor esté rota alguna pieza o que haya que sustituir disco o así. O simplemente una inspección más a fondo. Bueno, se escucha un poco de ruido, por favor, se los encargo. Dígame. Y cuando las balatas están agrietadas, Cuando las balatas están agrietadas. o las zapatas, ¿por qué sucede eso? Ok, tiene que ver un poco con la forma en la que se está frenando. O sea, por ejemplo, si se forza mucho luego... bueno, hay un proceso de cuando se forzan los frenos, que por ejemplo va muy rápido o se le demanda, se le somete a mucha carga a los frenos. Entonces luego esto genera demasiado calor y puede provocar cristalización. Eso sumado a las vibraciones de nuestro coche puede empezar a generar fracturas en lo que son las balatas, porque el desgaste es diferente a las fracturas, o que empieza a caerse en pedacitos. Sí, y a veces es porque primero se cristaliza y luego ya por las vibraciones del mismo movimiento, por la cristalización, de que no frena bien, no amarra bien, empiezas a sufrir como que fracturas en las balatas, ¿sí?
Es igual, pues obviamente se va con el cambio de balates. El problema es cuando las fracturas están en el disco. Pero sí, sí es. Pero ahí es donde va nuestro problema de las fracturas. Bueno, fisuras. Porque sí, como que fracturas. Suena que se partió a la mitad. Ok, Sí, señor Ben. sí, está bien. Bueno, entonces estábamos en la parte de... Ok, es para que digan en qué estado está. Bueno, vámonos con lo siguiente. A ver usted, señor Rubén, perdón, el señor Armando Castellanos. Señor Armando, ¿me ayuda, por favor? Revise el ensamble del actuador y montaje del mismo. El actuador no deberá tener fugas o estar dañado. Los pernos de montaje deberán estar apretados. Ok, muchísimas gracias, señor Armando. Bueno, la otra cosa que tienen que revisar es el actuador, ver en qué estado se encuentra, ¿no? Chequen lo que son, como dice aquí, los pernos. La mordaza sí se puede desplazar, recuerden que la mayoría de las mordazas son flotantes, entonces se puede deslizar como que hacia adelante y hacia atrás, eso es normal. Lo que no es normal es que tenga mucho juego, así como que en la parte de los tornillos, o que los tornillos salgan con excesiva facilidad, ¿sí? Porque eso significaría que no fue apretado bien. Esto a veces sucede cuando le hacen mantenimiento y luego se les va como que la onda y no aprietan bien los tornillos. Se puede que suceda esto, ¿no? Después de ciertos mantenimientos. Chequen también, por ejemplo, si hay fugas, ¿no? A veces le dan mantenimiento o que le cambiaron alguna parte y luego, no sé, a los pocos días llega el conductor nota líquido en el borde de la llanta o que no frena bien. Y ya, pues ustedes se dan cuenta que hay líquido saliendo de la mordaza. Llega a pasar, igual tampoco no es así súper frecuentísimo, pero llega a pasar que cuando purgan el sistema, no cierran bien el tornillo de purgado, ¿no? Entonces también eso puede generar fugas. Aparte de que se rompa, por ejemplo, el sello del pistón. Hay como que varios motivos. Entonces, por eso ustedes tienen que revisar los tornillos de la mordaza, el tornillo de purga y tratar de averiguar de dónde proviene la fuga, ¿sale? Incluso sin desarmar, para que le puedan decir a su cliente, ¿sabes qué? Hay una fuga de este tipo, causada por esto, y se tiene que cambiar cierta parte, o se tiene que arreglar, o simplemente le faltó ajuste para que cheques pues, dónde lo estás llevando, y listo, ¿ok? Es más que nada ver que todo esté en orden, ¿no? Que no tenga ningún desacomodo, ¿sale? ¿Hasta aquí queda todo claro? Está fácil. Sí. Vale. Perfecto. Bueno, vámonos con el siguiente. Ahí, por favor, ¿alguien más? Ahora sí, señor Rubén, por favor, señor Rubén, ¿me puede ayudar a leer? Número 3. Revise el disco y verifique las variaciones en el espesor, paralelismo y la oscilación lateral, excentricidad lateral. El rotor no debe tener grietas, elevaciones excesivas o ranuras y no exceder los límites en las variaciones de espesor y de excentricidad. Muy bien, muchísimas gracias, señor Rubén. Bueno, un segundito. Listo. Maestro, Muy bien. Sí, dígame, señor Rubén. el paralelismo, ¿qué viene siendo? ¿Checar de orilla hacia abajo? Así es. Que no esté como más delgado o excesivamente delgado, por ejemplo, en el centro y más grueso en la orilla. ¿Y la excentricidad? La excentricidad es, por ejemplo, que haya una parte del disco que esté, a ver, déjese lo pongo. Que por ejemplo en esta parte esté más grueso que en esta parte de acá y luego otra vez, a ver, déjenme lo pongo otro color. Por ejemplo, en esta parte que mida, no sé, 13 milímetros. Bueno, no, unos 20 milímetros. Y que en esta otra parte, más para acá, mida, ¿qué le gustan? Unos 18, 17. Y luego acá, no sé, otra vez 19 y luego 16. O sea, que no sea, como que no esté parejo en toda su circunferencia. Quiere decir que cuando están así, que no están parejos, el pedal se siente como que se va para adentro y luego
vuelve a subir. Un poco, sí, sí se alcanza a percibir, pero poquitito. Sí, pero lo que a veces sucede es que se generan como que ruidos o vibración. Así también se puede detectar eso. Bueno, como es una inspección, señores, bueno, ahí ustedes pueden ver que en la imagen lo están midiendo con lo que es un micrómetro. Algunos de ustedes, bueno, ya llevan conmigo más tiempo. En una ocasión vimos como que en una clase, bueno, creo que en varias, cómo utilizar estas herramientas de medición. Se pueden utilizar luego cuando llegan, bueno, si van empezando, en los talleres debe de haber un poco de herramientas de medición, ¿sí? Aunque sean las más sencillas. Si no es un micrómetro como el que está en pantalla, puede ser un vernier o pie de rey, que también nos ayuda bastante para eso. Ahora, bueno, como ustedes están haciendo una inspección, lo que pueden hacer incluso antes de medir, como es una inspección, simplemente, si, bueno, si les digo, si apenas van empezando con todo esto, o apenas lo empiezan a hacer, igual con un poco de práctica se consigue. Pero es simplemente al tacto. Ustedes van a tocar el disco, de preferencia con guantes, no muy gruesos, o guantes delgaditos, porque luego por el polvo y todo esto, ¿sí? Se utilicen guantes. Tienen que sentir en la parte de la orilla, déjenme lo pongo aquí, en esta partecita de la orilla, se va a sentir como una especie de ceja, ¿sí? En los dos lados, porque por el desgaste, y también en la parte de abajo, bueno, al centro, se ve como que un bordito, ¿no? Se ve como si estuviera cinturado nuestro disco, como que estuviera así. Bueno, lo que ustedes van a ver es algo como así. A ver, déjenlo vuelvo a dibujar. Así, se siente como que un bordo en la orilla. Bueno, con esto les digo, si no lo han hecho, ya con unas pocas cuantas veces que lo hagan, van a ir notando, a veces con el mismo tacto, qué tanto es el desgaste o si realmente es poco. Obviamente si es poco desgaste, apenas se va a sentir como la muesquita, sobre todo en la orilla. Si es mucho el desgaste, además del estado del todo el ensamble que se ve muy oxidado, muy deteriorado, van a sentir un buen bordo en lo que es la orilla del disco. Esto es porque probablemente se han trabajado pastillas hasta que ya no queda nada de la pastilla y empieza a rozar la base metálica de todo el material de fricción. Entonces esto es como que al contacto, ¿no? Para que también sepan que probablemente hay que cambiar, bueno, posiblemente hay que cambiar el disco o si acaso llevarlo a rectificar. Pero bueno, como es inspección les digo, es más que nada al contacto. Ya si tienen las herramientas de medición, pues adelante, no hay ningún problema, lo pueden utilizar. Pero si no, con el simple contacto. También que visualicen en qué estado se encuentra el disco como tal, ¿no? Que no tenga grietas, que no se vea fracturado. A veces tienen que utilizar una lamparita así como para ir inspeccionando todo el estado del disco, porque hay grietas que son pequeñas y por la forma en la que le está dando la luz no se alcanza a ver. Pero ya como que moviendo un poquito la lamparita o lo que estén utilizando para iluminar, pues se alcanza a revisar, aún en pleno día, ¿no? Para que luego la luz les revele las fracturas. ¿Qué otra Maestro, cosa? una pregunta. Adelante, adelante. ¿Qué tanto lo que tiene que medir de gruesor? Depende, señor Armando. Depende. Los discos según los coches sí cambian de grosor. Ok. Si rondan como de los 20 para arriba. 20 milímetros. Ok. Bueno, no, sí rondan como los 20 milímetros aproximadamente. Unos son de 18, como mínimo. O sea, cuando los compran son más gruesos, pero el disco luego ahí por un lado o al centro trae los mínimos en cuanto a espesor que debe de tener. Por eso luego ya es importante que tengan, aunque sea algo sencillo para medirlo. Hay herramientas de medición como los pie de rey o los vernier que son especiales para medir discos. Los demás también funcionan, por ejemplo el micrómetro pues no es específico para discos, pero funciona perfectamente. Pero estos otros que les digo son como que un poco más especializados y lo que tienen
es que aquí en estos extremos tienen como una especie de puntas o muelas para poder hacer una medición como que más precisa, ¿no? En puntos muy exactos. Pero bueno, si no la tienen, pues con un vernier o a veces hasta con un vernier. Realmente lo que se busca es la parte más delgada, pero ya cuando un disco está muy desgastado, incluso aunque no alcancen la parte más delgada, o sea, se nota el desgaste. Y ya, pues ahí de ahí tienen que proceder, no sé, ya sea a sustituirlo o a mandarlo a rectificar. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí, señores? Sí. 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 Sí, maestro. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, señores, pues le vamos a dejar aquí, ¿sale? Vamos a continuar el día lunes con lo que es ya el cambio de las pastillas y todo esto. Y bueno, lo que nos falta de frenos, ¿ok? Por lo pronto, pues, nos estaremos escuchando hasta el lunes. Cualquier duda o, bueno, cualquier cosa que necesiten, por ahí me mandan un correo. Yo voy a estar al pendiente. Y bueno, ustedes también estén ahí al pendiente de su correo para cualquier aviso. Y pues Maestro. nada más. Sí, dígame, señor Ben. Muchas gracias, maestro. Y pasen buenas noches a todos los compañeros y usted también. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente. Dígame, señor Ben. Hace como 8 días mandé pedir un ID y no me han mandado nada todavía. Sí le mandaron la información, ¿verdad, señor Ben? Sí, ya la regresé y no me han No mandado la nada. encontré. Un segundo. Ok, señor Rubén. Ya lo tengo. Yo pregunto para ver qué ha pasado con eso. No, pues se lo agradezco. Dale, señor Rubén. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Dígame. ¿Esta semana habías puesto un examen o no? ¿Sí? Porque a mí me sale el cojeo, pero cuando entro a la plataforma no me sale el examen, me salen completos todos, pero no me sale ningún examen. Ok, cuando entra en la plataforma, en la parte de arribita, hay ya como una pestaña que dice Biblioteca de Cursos. Sí, ahí mismo entro y salen todos completados. ¿Sí? ¿No le aparece al final? No, ninguno. ¿Cuál es su nombre? Alexis Santiago. Señor Alexis. Bueno, deme un segundo. Ok, señor Alexis. Deje checo para ver dónde puede estarse ocultando ese examen y le mando un correo. ¿Está bien? Ok. Dale, señor Alexis. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Gracias, igualmente que tengan un bonito fin de semana. Ok, igual.